muchísima experiencia en ello, que nos van a ayudar a entender cómo se hace la ciencia y ciencia de la buena, de verdad. Si os parece, empezamos a hablar un poco, vamos lanzando preguntas. En cualquier momento que queráis vosotros hacer una pregunta, levantéis la mano. Y la idea es que sea un poco interactivo, cualquier duda que tengáis es el momento de preguntarla, aprovechar. Así que bueno, igual empezamos con una cosa un poquito básica, que me parece a mí. Me gustaría saber... Utiliza el micrófono. Vale, sí. Me gustaría lanzaros la pregunta de, para vosotros, ¿cuáles son las tecnologías más innovadoras o que más utilicéis ahora mismo en el laboratorio? ¿Qué es lo que más está cambiando ahora mismo el mundo de la neurociencia? Empieza, dale. Bueno, tengo que elegir una. Bueno, para mí yo creo que, como habéis visto en mi presentación, lo que más me gusta o lo que más usamos en el laboratorio es la imagen funcional de calcio. Estos vídeos que os he mostrado en mesoescala, que se ve el cerebro entero y puedes utilizar esta tecnología para interrogar circuitos con funciones específicas en sitios concretos y ir lo más temprano posible, es lo que más me gusta y lo que creo que en el campo en el que yo trabajo, y creo que Rafa estará de acuerdo, está pegando muy fuerte y está cambiando nuestro modo de hacernos preguntas. Yo creo que la tecnología nos lleva a hacernos preguntas distintas. Sí. Esto de la neurotecnología es como una carrera de caballos donde hay como 20 caballos corriendo en todo tipo de tecnologías, sobre todo desde el lanzamiento del proyecto de Brain de Estados Unidos. Si miras hacia atrás los últimos 20 años, bueno, completamente de acuerdo que las técnicas ópticas han tenido un impacto enorme, ¿no? Tanto para medir la actividad de circuitos neuronales, como hablábamos esta mañana, imagen de calcio, imagen de voltaje, que no hemos hablado nada, pero ahora mismo hay una especie de mini revolución. Mucha de la gente que empezamos con calcio nos estamos cambiando a medir el voltaje ópticamente. Y luego optogenética, como habéis oído esta mañana, con láseres infrarrojos, otro tipo de maneras de activar las neuronas con luz, como con nanopartículas, esto que hace Teresa, que igual puede comentar también algo. Pero quizá, si miras hacia atrás, lo que llaman en inglés el bread and butter, el pan y la mantequilla, viene del mundo de la biología molecular. O sea, de hecho, toda la biología de los últimos 50 años, bueno, toda la biología, pero está subida a los hombros de una revolución molecular que llegó de la bioquímica, y con el desciframiento del código genético y las técnicas de ingeniería genética ha revolucionado todas y cada una de las partes de la biología. Eso ha tenido que ver también con el secuenciamiento del genoma humano, que ha creado una industria gigantesca, un montón de técnicas. Habéis oído esta mañana muchas de ellas, que las ha mencionado Guille, ¿no? Y yo creo que estamos todavía viviendo la ola de las técnicas moleculares. Y aquí, por ejemplo, pues habéis visto esta mañana sondas moleculares para medir el calcio. Pues ahora utilizamos todos sondas proteínas. Para activar a las neuronas utilizamos proteínas. Para marcar a las neuronas, los tipos de neuronas, transcriptómica para identificar las neuronas. Yo creo que estamos todavía en ello y esto está empezando a repercutir en la clínica. Ahora mismo hay también una revolución de la aplicación por fin de ingeniería genética en la clínica, con ensayos clínicos sobre todo utilizando herramientas víricas de expresión de genes y de proteínas en pacientes, ¿no? Y, o sea, como digo, es una carrera de caballos, hay montones de caballos, pero hay un caballo en particular que es el molecular, que lleva tirando el carro pues, en neurociencia desde luego los últimos 30 años y le queda todavía mucho recorrido. Eso no significa
que el otro no sea importante, ¿no? Sí. Tú, por ejemplo, Álvaro, que tienes un enfoque más clínico, ¿cómo dirías que ha cambiado en los últimos, no sé, 10, 15 años el día a día en el laboratorio, la transferencia de tecnología? Sí, yo creo que el argumento que yo iba a hacer precisamente por eso es que creo que cada vez tenemos más tecnologías, neurotecnologías realmente transracionales, o sea, que se puede hacer exactamente lo mismo en el ratón que en el mono, que en el humano. Y eso son herramientas súper poderosas porque durante mucho tiempo, con avances espectaculares en investigación básica, luego hemos rezado para ver si algo por pura serendipia se traduce al ser humano. Y en general, cuando hemos tenido éxito, cuando la ciencia ha tenido éxito, ha sido serendipia, ha sido la casualidad, no era el mecanismo, porque no usábamos las mismas técnicas para medir o para modificar el cerebro. Pero ahora tenemos herramientas desde vectores virales que permiten infectar con modificación genética células específicas de igual manera en el mono, en el ratón o en el humano, hasta técnicas de registro y modulación, modificación de actividad cerebral, electromagnéticas por luz, etc. Y creo que es, desde mi punto de vista, el gran cambio, el hecho de que podemos ir desde el humano hacia abajo, en una especie de ingeniería reversa, ayudando a pacientes y al mismo tiempo planteando cuestiones fundamentales. Intentaré el viernes contaros un poquito y Fernando seguro que también. O sea que yo creo que eso es el gran cambio que ha tenido lugar. Creo que es real, no es ya hipotético. Teresa, ¿por qué no cuentas lo de la nano, que estás metida tú en ella? Sí. Venga. Bueno, os explico un poco nuestra técnica. Voy a aprovechar, de hecho, para hacer un poco de publicidad. Nosotros estamos involucrados en un proyecto que se llama NanoNeuro, en el que están 10 instituciones involucradas, 7 en el País Vasco y 3 en Estados Unidos. Todos los años organizamos una conferencia gratuita online. Este año va a ser el 28 de julio. El line-up de ponentes es espectacular. Será el 28 de 3 de la tarde a 8 de la tarde, hora de España. Y si lo buscáis, NanoNeuro 2025 está en la web del Centro de Neuro de Rafa y en la web del IPC. Y nada, nosotros lo que hacemos es usar nanopartículas de oro. Es una técnica física que se llama termoplasmónica, que básicamente cómo funciona es que los electrones libres de un metal, al estimularlos con una onda electromagnética incidente, con una luz, esos electrones se acoplan a la onda y empiezan a vibrar con ella. Entonces, dependiendo de la luz, del color de luz que incida, se acoplan de una forma mejor o peor. Entonces, por ejemplo, va a depender no solo del color de la luz, sino del material, de las nanopartículas, depende del material, de la forma y del tamaño. Entonces, si por ejemplo lo que más se ha utilizado hasta ahora son nanoesferas de oro de unos 40 nanómetros de diámetro, que tienen una resonancia, y la resonancia es donde más absorben luz, pues en estas nanopartículas está alrededor de 525 nanómetros en un láser de color azul. Entonces lo que hacen es esa luz que absorben, la transforman en calor de una forma muy cercana a la nanopartícula. Entonces, si conseguimos que esas nanopartículas lleguen a la membrana de las neuronas, estas neuronas con el calor se activan o se inhiben dependiendo de varios factores que de hecho no tenemos muy claros todavía. Los dos principales teorías sobre por qué las neuronas se activan con temperatura es por los canales TRPV, que son sensibles a temperatura y de distintos tipos, que responden a distintos rangos de temperatura. Y la segunda teoría es que cambia la capacitancia de la membrana, entonces cambia la forma de la membrana y se abren los canales que responden a diferentes iones. Así que yo trabajo con rodajas de cerebro de ratón y lo que os digo, es un proyecto muy grande en el que cada uno hace una cosa muy específica, entonces es muy bonito ver cómo se unen todas las partes ahí en nuestro equipo, físicos, químicos, biólogos, ingenieros,
todos hablamos idiomas diferentes, pero al final nos intentamos entender por lo menos una vez al año. Y la verdad es que es un proyecto precioso. Así que, bueno, si alguno queréis aprender un poco más sobre ello, me podéis preguntar en cualquier momento. Y bueno, si os parece, igual podemos pasar a preguntas un poquito más específicas. Por supuesto, en cualquier momento cortáis, levantáis la mano. Una que yo creo que es, bueno, con todo lo que hemos estado hablando hoy, ¿cómo de cerca o de lejos creéis que estamos de tener un mapa funcional de un cerebro humano? Esta te toca. Ya. Pues La visión directa. estamos todavía lejos, pero se ha logrado ya. Bueno, cuando empezó el proyecto de Cerebro de Estados Unidos en el año 11, el eslogan era medir cada potencial de acción de cada neurona, ¿no? Medirlo todo. Y había gente que decía que era imposible, incluso se publicaron papers de físicos teóricos demostrando que no se podía hacer, que era imposible. Desde el punto de vista de las limitaciones de la señal a ruido, las cantidades de energía. Pero si quieres equivocarte en la ciencia o en la vida, di que algo es imposible porque seguro que hay alguien que te lo hace. Y a los pocos años, en dos animales pequeños, uno, la hidra, que es un nidario, que tiene un sistema nervioso de cientos de neuronas, y otro, el pez cebra, que ya es un vertebrado que tiene 85.000 neuronas, me parece, se logró medir la actividad de todo el sistema nervioso. En el caso de la hidra se midió todos los potenciales de acción, o sea, se logró el objetivo. Eso al poco tiempo de empezar el proyecto de Brain. Y en el pez cebra, con imagen de calcio, no pueden asegurar que están midiendo todos los potenciales de acción, pero están midiendo la actividad de todas las neuronas, ¿no? Aunque se les escape algún potencial de acción. Entonces eso ya se ha hecho. Se está intentando hacer lo mismo en otros animales, en Drosophila, en animales pequeños, y según se van desarrollando las técnicas, se va subiendo a los animales más complejos. Por ejemplo, en ratones, todavía no se ha logrado medir la actividad de todo el cerebro del ratón, que tiene 100 millones de neuronas, pero se ha logrado medir la actividad de como 100.000 neuronas en la corteza de un ratón. Eso ya está publicado, ¿no? Entonces se va ascendiendo. Ahora, para llegar al humano, y eso ya son palabras mayores, porque el problema es sobre todo y de que el cerebro humano, el tamaño que tiene, es impenetrable a la luz, incluso con láseres infrarrojos. Los mejores láseres que tenemos actualmente puede llegar como 3 o 4 milímetros desde la superficie, pero no puedes penetrar todo el cerebro humano, ¿no? Entonces están buscando otras maneras de hacerlo y hay muchísimas apuestas muy originales utilizando todo tipo de métodos para extraer la información de la actividad neuronal de dentro del cerebro. Estamos hablando esta tarde en la comida sobre los nanodiamantes. Pues los nanodiamantes son un tipo de material también que viene del mundo de la física cuántica, en este caso, que tienen una sensibilidad al voltaje. Es de hecho el material más sensible al voltaje que se conoce y que tienen muchas propiedades ópticas fantásticas, que se podía imaginar cubrir todo el cerebro de nanodiamantes y medirlo todo desde fuera con distinto tipo de métodos ópticos o magnéticos. Eso es una de las ideas locas. O sea, como digo, va la cosa encaminada, cada vez se está logrando más, pero no se sabe cómo se va a llegar al final. Esto es un poco como ocurrió, según me cuentan, en el proyecto del genoma humano. Cuando empezaron no tenían ni idea cómo iban a secuenciar todo el genoma humano. Tenían una idea cómo podían secuenciar un virus, una bacteria, pero el genoma humano se les escapaba. Y durante el proceso se inventaron métodos nuevos que no estaban en el callejón de salida al comienzo y salieron como a los 10 años o así. De repente salieron unos métodos nuevos, secuenciación, esto que llaman de shotgun, de perdigón, que pudieron ser utilizados para secuenciar el genoma humano, con lo cual yo tengo esperanza que se llegará en algún momento. Sí.
Pero también yo creo que depende un poco de cómo definamos función. O sea, en un cierto sentido tenemos instrumentos y tecnologías ya para ver el mapa funcional del cerebro humano. Desde resonancia funcional hasta conectomas, hasta Vision Network Mapping. O sea, lo que pasa es que es un nivel de abstracción, entre comillas, o sea, que te permite ver el bosque, pero no cuántas hojas tienen los árboles. Pero para ver el árbol no necesitas saber cuántas hojas tiene, necesitas tener una visión más de conjunto. Entonces yo creo que parte de lo que vamos a tener que aprender es cuál es la pregunta de términos funcionales que queremos hacer para encontrar la solución. Y uno de los retos es que en gran medida la pregunta solo la podemos hacer cuando tenemos las herramientas para medir, con lo cual es un círculo vicioso y creo que lo que nos enseña la historia de la ciencia es que son el desarrollo de tecnologías lo que permite generar teorías, ¿no? Muchas veces no al revés, porque necesitas testarlas. Entonces, yo creo que eso es una de las grandes cosas apasionantes de la aplicación en humanos de estos problemas. Sí, además también medir el cerebro funcional es un poco una utopía también, porque hasta cierta medida, porque es cambiante. El cerebro funcional de hoy no es el de mañana. Entonces, los recuerdos de hoy no son los de mañana. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo? ¿Sabes? Entonces, al final, no sé si también es necesario medirlo todo a la vez en un mismo instante. Quizás no sé, estoy un poco aquí. Estoy de acuerdo. Que si se sigue como en la línea de que la importancia de los ensambles y de que al final la unidad no es la neurona única, sino que son los ensambles neuronales, si estaríamos a años, o sea, todavía se sabe poco, porque, por ejemplo, de ahí a que, por ejemplo, me imagino yo que la idea de descubrir estos ensambles, si se lleva a la clínica, es poder tratar, no sé, un trastorno psiquiátrico o algo, porque todavía la mente, la conciencia sigue siendo muy difusa, no es nada, o sea, entonces yo creo que igual funcionalmente falta mucho y que como que, bueno, no sé. Sí, por eso digo que depende de la pregunta. Tirando de ese hilo, o sea, tú puedes captar, sea eso lo que sea, la sintomatología que da lugar a la definición sindrómica de depresión en alguien. Y sabemos qué conectividad en el cerebro predice cuánto de deprimido estás. Es la relación inversa entre una estructura específica prefrontal y subgenua. Cuanto más conectividad anticorrelacionada haya, ¿entre qué neuronas? No tengo ni la más remota idea. ¿Son las neuronas o son los astrocitos? No tenemos ni la más remota idea. Pero la severidad de la depresión que te dice la persona que tiene la puedes predecir mirando esa anticorrelación. Entonces yo creo que... Ahora puedes curar, o sea, si no la puedes curar, pero sí que sabemos que si puedes cambiar esa relación en esa persona, entonces la depresión mejora. ¿Y cómo lo puedes hacer? En alguna gente con medicación, en otras con estimulación cerebral profunda, en otras con estimulación magnética transcranial, pero el resultado de todas esas intervenciones que funcionan en unos unas y en otros otras, y no sabemos por qué, pero el resultado del cambio es la mejoría. Entonces, por eso digo que depende del nivel de pregunta y como tú dices, de lo que queramos hacer con ello. Sí, yo creo que la necesidad de salud pública va tan rápido que al final el nivel, la rapidez con la que tienes que hacerte preguntas y contestaciones para traslacionar, o sea, traslacionales, te deja en ese mirar al bosque desde arriba. O sea, ponerte a contar las hojas cuando tienes a gente o a niños con autismo que necesitan un tratamiento. Entonces, esto viene un poco, son dos, o sea, como si te están tirando de una mano y de la otra, ¿no? Entonces, por eso tiene que haber, no sé,
tanto neurobiólogos como nosotros, neurocientíficos, que miramos las hojas e intentamos mirar el bosquecillo y luego el bosque más grande y luego como otros, digamos, neurocientíficos que tienen que dar una respuesta más rápida. Yo te puedo contar una historia que en relación directa con tu pregunta para que os imaginéis cómo puede venir el futuro. Resulta que podemos hacer el experimento que os he enseñado esta mañana de medir los conjuntos neuronales con imagen de calcio en ratones que son modelos experimentales de esquizofrenia. Hay varias maneras de inducir en los ratones unos síndromes que son parecidos en cierta manera a la esquizofrenia humana. Una de las maneras es farmacológica, con una dosis baja crónica de ketamina, que eso, por cierto, ocurre en personas que entran en urgencias con un ataque esquizofrénico porque han tomado ketamina o el PCP, una droga que estimula los mismos receptores, ¿no? Esto lo puede replicar en ratones y estos ratones tienen síntomas positivos y negativos, igual que los esquizofrénicos, que no puedes decir que el ratón tenga esquizofrenia, pero es muy parecido, ¿no? Y hay también mutaciones en algunas familias esquizofrénicas que se han fenocopiado en ratones y bingo, estos ratones tienen también problemas de comportamiento, conductuales, con síntomas positivos y negativos. Entonces hay gente que lleva ya 25 o 30 años estudiando la esquizofrenia con modelos de ratones. Bueno, pues si metes estos ratones de 3 modelos distintos de esquizofrenia, tanto genéticos como farmacológicos, debajo del microscopio y tomas una película de los conjuntos, a ojo directamente distingues qué ratón es normal y qué es esquizofrénico. Vosotros mismos os puedo poner una película y no tenéis problema de decir, este es normal, este no es. Si analizas la actividad de los conjuntos de los ensambles esquizofrénicos, son menos estables. Y como podemos programarlos, no es una locura pensar que podrías reprogramar los conjuntos de los animales esquizofrénicos y quitarle los síntomas. Y hay, de hecho, un postdoc en mi laboratorio que está intentando hacer eso. Está intentando coger un ratón esquizofrénico, reprogramarle los conjuntos neuronales en la corteza visual y algunos de los síntomas de los esquizofrénicos tienen que ver con alucinaciones visuales y ver si se comporta el ratón de ahora como si fuese un ratón normal, o sea, a base de reprogramarle. Y tenemos a los psiquiatras, los colegas en psiquiatría, interesadísimos en esto porque tienen un problema, que no tienen una buena teoría de la esquizofrenia y una de las teorías más avanzadas es precisamente eso, que es un problema de conjuntos neuronales. Entonces están interesadísimos en Estados Unidos en ver qué ocurre con estos ratones porque van ellos detrás con sus pacientes a reprogramarle los conjuntos neuronales. Bueno, evidentemente lo tienes que hacer con reglas éticas y de protección de a la dignidad de las personas, y, bueno, con el juramento hipocrático por delante, solo para pacientes, ¿no? Pero las mismas herramientas se podrían utilizar en personas normales y por eso vamos a hablar el viernes, creo que es, sobre las cuestiones éticas o derechos humanos de todo esto. Me parece que es el viernes, ¿no? O mañana, pues eso es. De todas formas, por hacer de abogado del diablo, porque o sea, yo creo que ilustra tanto el poder de la tecnología y como decía Guillermina, la importancia de seguir haciendo ciencia básica para trasladarla en esa dirección, como el reto de hacerlo. O sea, tú decías, en humanos una sobredosis de ketamina da lugar a esquizofrenia. No, da lugar a una psicosis o un cuadro psicótico, pero no son esquizofrénicos. Y los psiquiatras no lo dirían que es lo mismo. El modelo animal en esquizofrenia aprendemos y hemos aprendido un montón de cosas de la esquizofrenia gracias a ellos, pero estamos haciendo una inferencia del hecho de que no haya exploración y decir eso es lo mismo que mi enfermo dice cuando me dice yo no tengo ganas ni motivación de hacer nada. Esos son síntomas negativos. Bueno, pueden ser síntomas negativos o vete tú a saber qué. Y ese es el reto de los biomarcadores translacionales que son súper importantes de explorar
y que seguro van a llevar a conocimiento, pero que si la experiencia pasada sirve de algo, si resulta que funciona para tratar esquizofrenia, sería maravilloso, va a ser casi seguro serendipia, porque los modelos animales no son reflejos reales de la patología. Nos pasa igual en Alzheimer, que me dedico yo más, ¿no? Porque son modelos totalmente artificiales, porque para empezar no desarrollan esa enfermedad y lo que estamos midiendo como memoria episódica en el ratón, vete tú a saber lo que es si sigue mirando más o menos un objeto que ha visto antes. ¿Eso cómo se relaciona con las capacidades humanas? Súper complicado, ¿no? Yo creo que esa es la gran oportunidad, el gran reto, ¿no? Totalmente, pero fíjate, nosotros, te lo voy a poner peor, si cabe, que de mí se ríen allí cuando lo cuento a dónde voy. Nosotros estamos en un proyecto europeo, en colaboración con laboratorios europeos que trabajan en dislexia. Nosotros utilizamos el ratón. Claro, la gente se mea de risa, pero ¿usted qué está haciendo? Claro, imaginaron, ¿no? Sí, sí. Claro. Entonces, es un proyecto que estamos nosotros trabajando en ratón en desarrollo porque la dislexia es un problema de neurodesarrollo. Sí. Entonces, ahí están un grupo en Italia que trabaja con niños con dislexia, otro grupo en Alemania con adultos con dislexia, un grupo en Suiza que trabaja con monos y nosotros con roedores. Entonces, ¿cuál es nuestro papel aquí? No es que los ratones ni lean ni hablen. Nuestro papel aquí es testar su hipótesis, la que tienen ellos, que han visto tanto en niños como en humanos con dislexia, y es que es una conexión específica de la corteza visual secundaria que proyecta al tálamo visual secundario, que tiene que ver con visual motion, con el movimiento visual. Y ellos creen que la base de la dislexia está ahí. ¿Cómo la testan? ¿Cómo hacen un silenciamiento de las neuronas de esa proyección que proyecta el tálamo en humanos? Es imposible. Entonces ahí hacen una colaboración con los laboratorios de ciencia básica y nosotros no vamos a testar la dislexia ni a curarla en un ratón, pero podemos testar perfectamente su hipótesis y ver si los ratones con esa única perturbación de esa conexión tienen comportamiento alterado en visual motion. Sí, entonces, ese es un ejemplo. No es una locura, porque se descubrió también por serendipia que muchos de los pacientes con dislexia tienen un déficit en el procesamiento de la información visual rápida. Entonces, el sistema visual tiene como un canal rápido para procesar información motora y otro canal lento, y estos parece que es un biomarcador bueno de la dislexia, es que tiene un problema ahí. Entonces, no es una locura el intentar entender cómo funciona esto en un ratón, porque puedes aprender cosas fundamentales que te pueden ayudar a los pacientes, ¿no? Y volviendo a la esquizofrenia, una cosa absolutamente fascinante es que el mejor biomarcador de esquizofrenia en humanos es una alteración en la percepción de la novedad de un estímulo sensorial, ¿no? Esto es una cosa que no se entiende muy bien, pero es increíble. O sea, tú tienes cualquiera de nosotros, ¿no? Te dan un estímulo auditivo y te miden la actividad de la corteza y tienes una respuesta. Te dan el mismo estímulo, la respuesta es más pequeña. Siguen dándote la vara y cada vez más te aburres, la respuesta cada vez disminuye. Eso ocurre en todas las personas, excepto en los esquizofrénicos. Los esquizofrénicos, cuando a una persona normal le das un estímulo nuevo y saltas, inmediatamente te das cuenta que es algo nuevo, respondes a la novedad. Y esos esquizofrénicos no, responden, y no solo esquizofrenia, también en psicosis, ¿no? En muchas psicosis responden, no detectan la novedad, ¿no? Entonces, esto mismo igual lo ves en ratones, y sabes que los ratones en modelo de esquizofrenia no tienen esta respuesta a la novedad, con lo cual es como metes el dedo en la llaga y dices, a ver aquí, tirando por aquí, ¿qué vamos a encontrar? No es una locura, o sea, a veces evidentemente los problemas clínicos son complejos, pero no es una locura abordarlos con modelos experimentales donde puedas averiguar cuestiones fisiopatológicas fundamentales que luego pueden tener traducción a la clínica, ¿no?
tienes una pregunta. Sí, o sea, yo quería hacer un comentario respecto a la pregunta original. A mí me parece que lo que hay siempre es un salto de escala, es decir, podemos investigar bien sistemas más pequeños y entender cómo funcionan los sistemas pequeños. Es mucho más difícil llevar esto a un sistema como de 86.000 millones de neuronas, pero la manera quizás es hacer estimaciones, es decir, hacer modelos computacionales. Es decir, que los modelos computacionales, como por ejemplo el que ha salido del Virtual Brain Cloud, pueden ayudarnos mucho a entender los saltos de escala y a intentar estimar cuáles son las relaciones que hay en esas escalas. Y eso probablemente nos lleve... No tenemos una tecnología para medir la funcionalidad del cerebro al completo, pero sí podemos hacer estimaciones matemáticas de cómo funcionan las relaciones de las cosas. Incluso yendo en los modelos computacionales puedes modificar número de neuronas inhibitorias, enlaces, retrasos de señales, el sample rate. Puedes hacer muchas modificaciones y ver cómo responden respecto a los datos empíricos originales. Quizá esta sea una aproximación más cercana a intentar establecer relaciones de escala y tener una idea un poco más cercana de cómo funciona el conjunto. Pues yo aprovecho esto porque justo hemos estado hablando antes de modelos computacionales y aprovechando que Álvaro estaba hablando de conectómica, Guillermina ha hablado también esta mañana de todas las ómicas en general, ¿no? Porque además se habla mucho ahora de genómica, proteómica, conectómica, está en boca de todo el mundo. Y los modelos computacionales, no os voy a decir cuánto de cerca, pero ¿cuánta esperanza tenéis en que se pueda sustituir un modelo animal, o aunque sea para experimentación muy básica, con modelos in silico? Yo creo que, vamos, lo que creo que sale de lo que estamos discutiendo o comentando es que depende de la pregunta que tú hagas. O sea, tú puedes coger y decir, el novelty response, ¿es la misma o no es la misma en nuestros modelos? Y eso es un biomarcador translacional. ¿Qué significa eso para otras preguntas? Para la respuesta a los antipsicóticos o para el funcionamiento de la vida cotidiana. Eso no es lo que está mirando el modelo. Entonces, creo que hacer modelos computacionales que pueden responder muy bien a ciertas preguntas, yo no tengo duda ninguna. O sea, los tenemos ya. O sea, sabemos, por ejemplo, qué tipo de lesión en el cerebro, qué lesión focal en el cerebro humano puede dar lugar a una demencia. Es una pregunta clásica del Board de Neurología de Estados Unidos, solo hay una. Bueno, pues si tú haces un modelo computacional con todas las limitaciones que tenemos y miras cuál destroza la conectividad global de una forma más genérica, resulta que es una lesión que tiene las mismas características de conectividad que la lesión talámica que produce esa demencia. O sea, creo que depende de la pregunta y podemos generar los modelos adecuados para poder experimentalmente ponerla a prueba. De ahí llegar a decir que no vamos a necesitar experimentación en animales porque vamos a tener modelos computacionales que lo van a resolver todo, yo eso creo que no va a pasar. Nunca. Pero ojalá me equivoque, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo al 100%, porque además lo hemos testado en pequeña escala, pero modelos computacionales o modelos que hemos hecho nosotros bioinformáticos de cómo se va a producir una cascada genética y cómo va a dar lugar a la, digamos, a la eliminación de un circuito sensorial, y que los podemos hacer y podemos hacer estos modelos, después siempre son predictivos, pero después hay que confirmarlos. Y hemos hecho muchas veces el experimento que el modelo nos dice que si uno hace una mutación en este gen va a producir esto, y no siempre es así, porque la biología cambia y porque hay una cosa llamada epigenética que a veces nos da la vara, y resulta que el gen que tú crees que debería hacer esto, pues en ciertas condiciones ambientales no lo hace. Entonces, no estoy yo tan segura que podamos eliminar por completo. Además, yo creo que sería un error, porque no sé hasta qué punto vamos a perdernos en el universo computacional, y no sé si
Al final la realidad va a estar ahí o en otro lado. No sé, ¿tú qué piensas? Bueno, yo no sería tan drástico. Yo creo que como he dicho antes, en principio nada es imposible y es cuestión de tiempo. Los modelos computacionales que existen ahora, que son rigurosos, en biología se aplican a la estructura de proteínas. No sé si lo habéis visto en los últimos 5 años, ha sido una revolución completa, ¿no? Antes, si querías entender cómo funciona una proteína, tenías que cristalografiarla, resolver la estructura con rayos X, y ahora con un programa de Google de inteligencia artificial te aproximas muchísimo, pero muchísimo. Es sorprendente lo que se ha avanzado en ese campo. Pero son sistemas muy simples, una proteína. Están haciendo modelos computacionales de células, una célula, lo llaman el virtual cell, ¿no? Esto ha salido ya muchas veces en la prensa y todavía no funciona, pero empiezan a rodar. Yo creo que hasta que lleguemos a modelos computacionales de animales pequeños o sistemas nerviosos nos quedan, porque sean rigurosos, nos queda mucho tiempo, ¿no? Pero eso no significa que debemos esperar. Yo creo que hay, por ejemplo, ahora mismo los abordajes computacionales empiezan a ser esenciales para poder simplemente ver los datos. Estaba poniendo la metáfora de que el cerebro es como una imagen en un televisor, ¿no? En una pantalla. En una pantalla de televisión, con tus propios ojos ves directamente la propiedad emergente que te interesa. Pero si os damos la actividad cerebral de todas las neuronas de un animal, buena suerte detectando las propiedades emergentes, pero es que no sabe ni cómo empezar. Y es absolutamente imprescindible utilizar abordajes computacionales potentes, porque es que si no, no puedes ni tocar los datos, con tus sentidos no puedes entender lo que tienes delante. Entonces esto empieza a ser de rigor. En muchos de los campos, frontera en biología, necesitas lo que llamamos el front-end de computacional muchas veces ahora con inteligencia artificial para simplemente poder analizar los datos. Sí. Ahora, de ahí a simular la biología en un modelo computacional que sea riguroso, yo creo que falta mucho tiempo. Como digo, estamos todavía, desde mi punto de vista, pues aprendiendo, afilando los cuchillos con las proteínas o las células. Queda mucho, yo creo, para poder, sería un sueño esto que has dicho tú, el imaginarte tener un modelo. Eso hablamos muchas veces en los proyectos de beca el sueño de tener un animal virtual o un sistema nervioso virtual donde puedas replicarlo de una manera tan precisa que refleja la realidad, ¿no? Entonces eso yo creo que nos queda todavía mucho camino por andar, ¿no? Yo es que creo que además de la complejidad del modelo como dices, de cada proteína y cada célula, habría que desarrollar el modelo de manera que cada actividad de cada proteína y de cada célula, de forma estocástica o predecible, porque ni siquiera sabemos eso, cambie la célula y las proteínas. Claro. Que es lo que lleva a Penrose, entre otros, a argumentar que nunca vamos a poder hacerlo, porque es intrínsecamente fluyente y cambiante. ¿Y cómo haces ese cambio? Aparte del epigenético, ¿no? El motivado por la actividad misma. Eso, hoy por hoy no tenemos, por lo menos que yo conozca, la capacidad, o sea, las herramientas computacionales para siquiera plantearlo. Bueno, es también cuestión de tiempo y de poder, ¿no? Según bueno, desde Turing, o sea, en principio, si tienes una computadora suficientemente grande, puedes simular el movimiento de todos los átomos con el tiempo. O sea, puedes demostrar matemáticamente que es posible. Ahora, el tamaño de la computadora puede tener el tamaño del universo, y el mantener esa computadora encendida, olvídate. Entonces, ese sueño de Turing, la cuestión es si se puede realizar a una escala más pequeña en un sistema más simple, ¿no? Y en eso está mucha gente, en eso es lo que estaba comentando con la estructura de proteínas, por ejemplo. Ahí sí empezamos se pueden hacer simulaciones, lo que llaman
molecular dynamics, de dinámica molecular, de qué ocurre en cientos de milisegundos en una proteína, y eso ya te lleva una vida de simularlo. Ahora dicen que con la computación cuántica puede ser mucho más rápido, pero estamos todavía como aprendiendo las reglas del juego para poder llegar a ese sueño, ¿no? Sí. Justo yo iba a preguntar sobre los ordenadores cuánticos, que no soy para nada experta en esto, pero si vosotros creéis que nos van a acercar un poco o nos van a ayudar en algún sentido o resultan prometedores a la hora precisamente de descifrar este gran enigma. Sí, estábamos hablando de eso a la hora de la comida, precisamente. Está todavía un poco en cuestión. O sea, la teoría es que sí pueden romper la barrera de las computadoras digitales y realizar cálculos de una manera multidimensional que solucionan problemas que llevarían, pues eso, toda la edad del universo el calcularlos. Pero la cuestión es práctica, ¿no? En teoría es posible. En la práctica necesitas tener un nivel de error muy mínimo, ¿no? Porque los errores son catastróficos, se acumulan y te destrozan el cálculo. Y para mantener ese nivel de error tan bajo, tienes que tener unas condiciones físicas del ordenador, tienes que estar como a 0 Kelvin prácticamente, ¿no? Sin ninguna imperfección en la construcción, ¿no? Y ahí, vamos, mis colegas, hay gente que dice que es cuestión de tiempo y de dinero y otra gente que dice que no, que eso es una locura, que no, que es un campo exagerado, ¿no? Que las promesas son exageradas. Pero estamos un poco en espera, que lo que estamos hablando precisamente en la comida, que a veces estas aventuras tecnológicas como la computación cuántica se embarca mucha gente en ellas, igual que cuando Colón y su tropa se fueron a descubrir la India y en vez de descubrir la India se encontraron con un continente nuevo, y esto puede ocurrir, eso ocurre todos los días. O sea, tú te metes en la ciencia a buscar un objetivo y del camino te encuentras otra cosa que no se le había ocurrido a nadie, que al final puede tener incluso más importancia, ¿no? Entonces es posible que en la carrera por la computación cuántica se desarrollen materiales que para nosotros los neurobiólogos pueden ser revolucionarios. Esto que estaba comentando de los nanodiamantes. Es posible que, imagínate que el escáner cerebral del futuro, en vez de ser resonancia magnética, que ves los voxeles de resonancia magnética funcional tienen alrededor de 50.000 o 100.000 neuronas por voxel. Imagínate un escáner de esto con nanodiamantes que veas todas las neuronas. Digo, sería una cosa revolucionaria, ¿no? Y igual resulta que los nanodiamantes son precisamente lo que están utilizando para fabricar ordenadores cuánticos. Que alguien en algún sitio del mundo, fabricando un ordenador cuántico, descubre una manera de hacer nanodiamantes que es muchísimo más efectiva y nos llega como esa tecnología que no es suficientemente buena para ellos, pero llega a los biólogos y nos revoluciona la vida, ¿no? Sí. Bueno, pues cambiando un poquito de tema, y yo es que lo estaba pensando porque no sé cuánto de moda estará, o igual es que yo lo escucho mucho porque estoy en el laboratorio de Rafa, pero en el mundo de las dendritas, porque su laboratorio forma parte de un consorcio muy importante de dendritas, y las espinas dendríticas es que igual lo escucho 20 veces al día, pero una pregunta para Guillermina, yo creo. ¿Qué nos puedes decir o qué nos están enseñando las tecnologías que estáis utilizando sobre la plasticidad en edades tempranas y en edades adultas? En edades tempranas y en edades adultas. Lo que hemos hablado un poquito durante... Sí. Sí. Bueno, yo todo esto además que he contado, lo que no os he dicho es que estas edades súper tempranas, el número de neuronas es muy, muy, muy bajo. De sinapsis es muy, muy bajo. O sea, ahí las neuronas no se comunican de esta manera tan eficiente que contaba Rafa y tan rápida, se comunican de otra manera. Liberan neurotransmisor de manera paracrina y entonces se activan los receptores que están incipientes en las neuronas postsinápticas.
Y yo creo que esto cambia también el tipo de plasticidad que puede existir en un cerebro temprano y en un cerebro maduro, en el que tiene sinapsis rápidas, mucho mayor nivel de proteínas y de canales y de todo. O sea, a nivel de célula, esto yo creo que, digamos, cuestiona el tipo de o está debajo del tipo de plasticidad que puede haber. Entonces, yo creo que, bueno, no lo creo yo, lo que hemos visto y lo que han visto otros investigadores es que cuando los circuitos no están del todo anclados, se están, digamos, las neuronas presinápticas buscando su partner, están intentando conectar, ahí es cuando hay una ventana de plasticidad muy grande, de plasticidad anatómico-funcional. Claro, en cuestión de, digamos, muy pocos días o horas, esos circuitos pueden cambiar. Por ejemplo, nosotros hemos hecho experimentos clásicos que se han hecho, digamos, en muchas especies animales. Nosotros en roedores lo hacemos porque en el laboratorio podemos, digamos, enuclear, quitar los ojos en embriones de 14 días. Esto quiere decir que están en mitad de la gestación antes que la retina llegue al sistema nervioso central. Entonces es como generar un cerebro que nunca ha tenido información de la retina, por ejemplo. Entonces ahí los procesos plásticos son abrumadores, o sea, increíbles. Ves que la corteza somatosensorial se hace más grande, pero se hace más grande ya en un embrión. Y ese porcentaje de crecimiento de la corteza táctil cuando tienes un cerebro futuro ciego, que todavía no sabe que es ciego, porque están en el embrión, el porcentaje de crecimiento de la corteza somatosensorial es el mismo que cuando le quitas el ojo postnatal. O sea, no es más ni es menos. Es ese es el que hay. O sea, el cerebro ya se ha dado cuenta que le va a faltar el ojo, y yo creo que por eso hay checkpoints, y el tálamo es un checkpoint donde se juntan todas las neuronas por primera vez de varios sentidos. Entonces yo creo que por eso esa plasticidad es muy grande y depende del timing de cada uno de los circuitos sensoriales, esas ventanas. Después en adulto, lo hablábamos antes, hay plasticidad, claro que la hay. Y posiblemente algunos de los mecanismos de la plasticidad de adulto sean reminiscentes del desarrollo, han quedado anclados en la memoria de las neuronas de alguna manera, pero no son tan grandes. También, digamos, es ventajoso que no lo sean, quizás. En un adulto que tengas una ventana tan grande en la que todo se pueda cambiar, sería de locos, ¿no? Sí, más o menos. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, pero me interesa si existe algún tipo de, que imagino que sí, ¿existe algún tipo de ventana más o menos cerrada en humanos que digas, mira, hasta yo recuerdo alguna vez que le escuchaba a Rafa decir, por ejemplo, que un adulto que aprende un idioma, si lo aprendes de adulto, puedes lo hablarlo aprendes estupendamente, pero nunca vas a llegar a tener un acento perfecto o a... Sí, yo en ese aspecto así general tanto no te sé decir, pero te sé decir, por ejemplo, yo trabajo en la Fundación de la Audición en Francia, estoy en el comité científico, y allí hay muchos clínicos que trabajan con niños sordos y con implantes cocleares, que tú también conoces, Álvaro. Y lo tienen clarísimo los clínicos. Ha pasado 4 o 5 años, los implantes cocleares ya no van a funcionar igual. Nunca. O sea, ellos lo saben. Cuanto antes puedan implantar el implante coclear, más rápido se va el cerebro a adaptar. Y esto yo creo que tiene que ver porque el cerebro se está adaptando cuando le falta el sentido. Entonces, si llegas tarde, se ha pasado el tren. El cerebro ya ha hecho lo que se supone que tiene que hacer, que a veces es ventajoso, pero otras veces no. ¿No? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que uno de los retos en el estudio de este tipo de cosas en humanos
o en adultos en general, en animales, cualquier clase de animal adulto, es que precisamente por el sistema ser plástico, parte de lo que ocurre es que se va adaptando y entonces el cambio sobre el cambio. Parte de los cambios que tienen lugar en días después de perder el oído, después de perder la visión, son contraproducentes si luego recuperas la visión, si luego recuperas el oído. O sea, te quitan capacidad de adaptación a volver a dar visión, a volver a dar audición. Eso es uno de los grandes retos con las prótesis sensoriales, tanto visuales como auditivas, que tienes que desandar camino hecho de plasticidad en respuesta a la adaptación. En el idioma es lo mismo, sabemos muy bien, como te decías que cuenta Rafa, que aprendemos un segundo idioma tarde y los atractores, o sea, la vocalización de los sonidos está anclada en lo que desarrollamos como primer idioma, L1, lo hablemos o no lo hablemos luego, y nunca lo puedes desandar, siempre se queda marcada de esa manera. Y eso tiene un tiempo muy corto. Luego puedes hablar de maravilla, pero no puedes siempre identificar con magnetoencefalografía, se ha hecho con otros métodos, puedes identificar cuál es el E1 de la persona por el marcado específico de ciertos fonemas. Y eso es porque no tenemos ventana para cambiarlo o porque ha habido un cambio que no podemos desandar. Vince Walsh, mi amigo, siempre dice, al final es que no puedes desbatir el huevo batido. El huevo se va batiendo y puedes hacer algo fantástico con los huevos, pero van a ser batidos ya, no vas a poder meterlo en la cáscara. Y yo creo que ese es un poco el reto, ¿no? Que empiezas a entrar metaplasticidad y cambios de los cambios y es otra historia. Yo creo que un poco lo que pasa es que es otra historia en el adulto, precisamente por la historia pasada, ¿no? Lo que a uno le enseñaban, no sé si ahora, era que igual como hablando de ventanas, habían ventanas críticas y que había las podas neuronales, no sé si esto seguirá al día, pero que igual estaba marcado eso y que, por ejemplo, yo me acuerdo de una profesora que nos contaba que si un niño antes de los 3 años, esto empíricamente podía aprender, porque tenía la capacidad como en casi que en gigas, no sé cómo explicarlo, en capacidad de memorizar, podía aprender 2 o 3 lenguas como nativas. No puede. Eso decía esta profesora Andrea, que si es que estaba rodeado en un entorno, capacidad de almacenamiento de varias lenguas maternas, podía, no sé si se podía, pero porque era antes de una poda. Sí. Sí, la poda es cierto. Esto precisamente lo descubrió el Thorsten Wiesel, mi director de tesis, el que hay un periodo crítico en el desarrollo del cerebro. Esto lo descubrieron en la visión, pero ocurre en todas las partes del cerebro. Una ventana que se abre y luego se cierra de golpe y buena suerte para volver a abrirla. Y durante esa ventana hay muchísima más plasticidad. Entonces parece que el que se cierre la ventana en muchas partes del cerebro tiene que ver con la pubertad, los cambios hormonales y con esto que has mencionado tú, que es la poda. No lo hemos hablado, pero durante el cerebro, después de las etapas más tempranas, en la infancia hay una sobreproducción de neuronas y de conexiones. O sea, los niños tienen más neuronas y más conexiones que los adultos. Y esto, un poco una manera de explicarlo es que la naturaleza construye cerebros igual que un escultor, quitando partes que sobran. El escultor empieza con un bloque de granito, le va quitando cosas y se queda con una escultura fantástica, ¿no? Entonces, la poda, esto también lo descubrió Wiesel, tiene que ver con la actividad. La actividad neuronal es las tijeras de podar y las conexiones que se utilizan se mantienen y las otras las pierdes, pero para siempre muchas veces. Y las neuronas que dependen de esas conexiones se mueren. Más que se mueren, se suicidan, que es increíble.
hay un proceso de suicidio celular que las elimina. ¿Cuántas eliminan? No se sabe muy bien. En la médula espinal, que se ha mirado con detalle, más de la mitad de las neuronas se pierden en la médula espinal. El cerebro, en la corteza del cerebro, es posible que sea una... Bueno, eso tiene que ver, pero no es... Lo que estoy hablando es una cosa muchísimo más gorda, de tener una persona, un ser humano, con el doble de neuronas y 3 veces, bueno, no 3 veces, pero imagínate, el doble de conexiones antes o después de la poda masiva. Y hablando un poco de la esquizofrenia, resulta que ¿qué ocurre en los esquizofrénicos? Que no podan tan bien. Hay un problema de poda. Le tienen como demasiadas ramas en su jardín, ¿no? Eso es una de las teorías que hay sobre la esquizofrenia. Exacto. Por eso es justo el periodo postpuberal, sobre todo en varones, ¿no? Que es un periodo muy sensitivo para el primer ataque esquizofrénico. Una vez que ocurre es irreversible muchas veces, ¿no? Pero es algo fascinante que tiene que ver con la idea de que, a diferencia de los humanos, que cuando construimos un edificio, pues lo hacemos de abajo arriba poniendo los ladrillos, la naturaleza, imagínate que hace un palacio y luego le quita todas las habitaciones que sobran y se queda con un hotel, ¿no? Es un poco así, ¿no? Es curioso, no se entiende, o sea, es una cosa ilógica. Es decir, ¿por qué? Esto lo descubrió uno que se llama Victor Hamburger, que fue un genio, y no... Es completamente ineficiente. ¿Por qué? Si solo quieres construir un hotel, ¿por qué tienes que hacer algo 3 veces más grande? Porque es más plástico, si lo haces así. Claro. Para que haya diversidad donde la evolución opere. Claro. No se sabe. Yo lo que digo... Si no sabes dónde quieres tener la puerta, si tienes todo puertas en el cuarto, pues Sí. entonces puedes luego elegir. Es máxima potencialidad. Claro. Lo que os contaba antes, por ejemplo, de los sentidos, ¿por qué nacen juntos y no segregados? Porque si nacen segregados, si no se hablan en ningún momento y falla uno, ¿cómo el otro se entera? Sí. Es más eficiente que por un periodo estén juntos, entonces se adapten rápido. Lo Estos que son quiere- son hipótesis. Son hipótesis, Totalmente. totalmente. No se sabe. Pero aquí estamos para un Sí, poco también. yo por lo que hablo con mis colegas y he trabajado en eso también, o sea, no tenemos ni idea. O sea, No. estos son todo hipótesis, ¿no? Sí, sí, y es totalmente. ilógico, porque si la naturaleza lo que quiere es conservar recursos, porque además esto es importantísimo para un animal. Si no hasta hace poco los animales se mueren porque no tienen de comer, ¿no? O pues se les come a alguien. Entonces, si tú quieres recortar recursos, hacer la máquina más eficiente del mundo, ¿por qué vas a derrochar de esta manera recursos y luego los tiras todos a la basura y te quedas con unos pocos? Y digo, pues vamos ya a tiro hecho, vamos solo a fabricar lo que queremos, ¿no? Y hay animales que son un poco así. ¿Pero qué queremos? No lo sé. O sea, te digo que son hipótesis. Esto que dices puede ser una buena idea, pero Vamos a testarlo. hay, por ejemplo, hay animales que se fabrican como se tienen que fabricar, donde salen las neuronas que tienen que salir y van y hacen lo que tienen que hacer. Y estos animales se adaptan al entorno y llevan millones de años dándole por ahí. O sea, no se sabe. Pero no hay, que yo sepa, por lo menos no hay organismos que vayan haciendo nuevas neuronas a medida que van aprendiendo a hacer otras cosas. Bueno, hay una discusión sobre esto, que hay neurogénesis asociada con el comportamiento. Esto se descubrió primero en los pájaros cantores, Sí, una sí. historia increíble, ¿no? Pero, Que tiene- lo de Nottebohm y todo esto, pero lo que quiero decir es que no es que haya neurogénesis para poder cantar, porque si no tienes esas neuronas no se integran y no hacen la cadena. O sea, el diseño básico es que sales con toda la cadena y no pierdes neuronas, en algunos casos, o que tienes extra y las vas perdiendo, pero no hay que tengas de menos y las vayas añadiendo. Yo siempre pienso que, yo no creo que sea, estoy de acuerdo que son hipótesis, pero yo siempre pienso, porque soy un fanático del fútbol, que si quieres hacer un buen equipo, no empiezas con 7 jugadores y a medida que vayas necesitando vas metiendo más. Empiezas con 24 y vas quitándote los que te sobran hasta que decides quiénes tienes de 4 en el banquillo y de 11 jugando.
Yo creo que tiene mucho sentido desde el punto de vista biológico montarlo igual. Eso Sí, es pero- como lo pienso yo. Pero Pero la cantidad el exceso es brutal. Es Y bestial. esto cuando lo descubrió Victor Hamburger, que era una persona increíble que se pasaba la vida contando neuronas en la médula espinal, ¿no? Y de repente no le salían los números. Digo, aquí me he equivocado. Pero bueno, Otra vez a empezar. ¿cómo puede ser que el mismo trabaja con embrión de pollo? El embrión de pollo, yo que sé, al día 10 tiene 100.000 neuronas, la médula espinal, ¿no? Y al día 20 tiene 50.000. Perdona, tiene la mitad. Pero ¿qué ha pasado? Me he equivocado. Oye, y lo demostró rigurosamente que se pierde pues alrededor de la mitad de las neuronas, ¿no? Y la gente decía, está usted completamente loco. Se ha vuelto loco a base de contar y está alucinando. Oye, y tenía razón, a él no le dieron el premio Nobel, pero a sus discípulos a los dos se lo dieron, porque es la base del desarrollo del circuito, de los circuitos neuronales, ¿no? La pérdida de neuronas por apoptosis, ¿no? La teoría neurotrófica. Y estamos todavía intentando hacernos idea de por dónde vienen los tiros, ¿no? ¿Por qué la naturaleza hace una cosa así, ¿no? Bueno, a mí me parece fascinante y hay muchas hipótesis. Estáis diciendo hipótesis que son muy razonables, igual son correctas, ¿no? Pero no creo que lo tengamos todavía todas las tengamos todas consigo, ¿no? Que está todavía en el aire. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo voy a lanzar la última, muy rápida, muy corta, para Rafa y para Álvaro, yo creo, sobre todo, ya que estamos aquí, el curso que es Neurotecnología en Madrid, y aprovechando un poco que todos queremos saber algo de Spain Neurotech. Yo creo que estaría bien hablar un poco, por lo menos mencionar, que la gente sepa algo de qué papel tiene un científico en la política científica. Está claro que un político tiene que ser bueno en política y un científico tiene que ser bueno en ciencia, pero ¿cómo se habla? ¿Cómo habla un científico con un político? ¿Y cómo se llega a hacer un centro como el Spain Neurotech? Bueno, está hablando Teresa de esto que ha mencionado la viceconsejera de la Comunidad de Madrid esta mañana, Marina Villegas, del Spain Neurotech, que es un proyecto del Centro Nacional de Neurotecnología que se va a hacer aquí en Madrid, en la Autónoma, ¿no? Y este curso está asociado con el lanzamiento, el nacimiento de Spain Neurotech, ¿no? Para un poco, este curso tiene el objetivo de servir como abrevadero de la neurotecnología en la Comunidad de Madrid y que sirva de interfaz con el Spain Neurotech, ¿no? Y esto surge de interacciones que tuvimos con la Comunidad de Madrid inicialmente, con las consejerías de Sanidad, Educación e Economía, y también con el Gobierno del Estado, con la ministra de Economía, vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño. Entonces, de estas conversaciones surgió la idea de los políticos que en realidad son los representantes de la ciudadanía, son vuestros representantes. Os gusten o no, esta gente ha sido elegida por los ciudadanos, representan al pueblo español y tienen recursos para invertir en el futuro del país. Y la cuestión que se plantean todas las noches es cómo invertimos los recursos. Si tienen cierto dinero, cuál es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Entonces, a veces pues hablan con gente que no solo científicos, gente que está trabajando un poco en la frontera de los distintos temas para ver si pueden empujar estas ideas. Entonces, eso es lo que ocurrió. Hablaron con nosotros para pedir ideas de cómo se puede impulsar a España y a Madrid, ¿no? en términos de ciencia, tecnología, y ahí es cuando un poco encajaron la gente que tiene recursos y no sabe lo que hacer con ellos, con la gente que tiene ideas y no tiene recursos. Eso ya es cuando eso ocurre, como en el proyecto del cerebro de Brain, es cuando empiezan a crearse iniciativas nuevas. Pero es un poco no hay un sistema, es un poco por muchas cosas en la vida, por casualidad,
conocimiento personal, estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Yo creo que en esto no hay secreto, no hay receta tampoco, ¿no? Y hay ciertos países en ciertos momentos donde eso ocurre y otros que no. Sí. Yo creo que además el momento de... O sea, independientemente de los políticos en sí, el momento de ciencia y desarrollo científico dentro de la Torre de Marfil creo que ha pasado y debe pasar. Creo que como científicos tenemos una responsabilidad de diseminar lo que se está desarrollando y de explicarlo. A la postre está pagado por los ciudadanos, para empezar, con lo cual hay una responsabilidad, sin otra cosa, ética. Y además creo que hay un beneficio social a diseminar el conocimiento. Eso, una forma de hacerlo es a través de vías políticas, pero no es la única y con frecuencia creo que no es la mejor, porque los políticos tienen su agenda, pero creo que muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es explicarle a la gente lo que estamos publicando, lo que estamos haciendo, lo que estamos investigando, para que lo entiendan. Los trabajos de Guillermina están publicados al mayor nivel, pero si la gente no se entera, eso, o sea, la gente del pueblo, me refiero, no los que leen Science. Eso es una triste situación para el desarrollo de la sociedad humana y creo que darse cuenta de la importancia de eso creo que vale la pena, independientemente de la oportunidad y usar la oportunidad cuando salga para alinear ¿Por qué no hablamos de formación, ya que estamos? Porque hemos pasado ya una hora, ¿no? Sí, eso es. Por si acaso antes quería avisar, vamos a intentar acabar lo más en hora posible, pero sabemos que hay autobuses que vuelven a Madrid. No sé cuánto de vosotros lo cogéis, pero si veis que os tenéis que ir, iros sin ningún problema. Hay un autobús, ¿no?, que sale, no espera a nadie. Eso es, no espera a nadie. Así que si lo tenéis que ¿A qué hora coger... sale? Creo que a las 6:15, pero no estoy segura. Servicio, sí. Ah, sí. Pues claro. mira, 5 minutos Venga, 5 minutos. de break. Yo me apunto también. Bio break.